La escuela llegó a casa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gilda Vega Olivero, soy profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Y la clase de hoy día será para quinto año, las zonas naturales de nuestro país. Como ven en el mapa, se distinguen 5 grandes zonas naturales. El norte grande, norte chico, la zona central que está de verde, la zona roja que es la zona sur y finalmente la zona austral. Este mapa te lo encuentras en la página 13 de tu libro de historia. Vamos a ver primero cuáles son los componentes de las zonas naturales, porque no es lo mismo que las regiones, porque las regiones corresponden a una división administrativa que hace el país. La región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, es una división administrativa. Acá lo que estamos viendo son las grandes zonas naturales. Vamos a ver los componentes de una zona natural. El primer componente es el relieve. ¿Qué es el relieve? Es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. En nuestro país, que es muy particular, es un país de montaña. El 80% del país, del territorio, son montañas, tenemos 2 cordilleras, desiertos o campos de hielo. Es un país hermoso, pero de difícil geografía. Desde el este, si te pones en mi posición, desde el este, tenemos la cordillera de los Andes. Luego está la depresión intermedia, Angoles es parte de esta depresión intermedia. Luego viene la cordillera de Nahuel Buta, que es la cordillera de la costa. Acá en esta zona se llama cordillera de Nahuel Buta. Y luego las planicies litorales. Si un día viajas por la cordillera de Nahuel Buta y llegas al otro lado, la ciudad de Cañete, Quirico, Tirúa, por ejemplo, serían parte de las planicies litorales. El segundo componente de una zona natural, aparte del relieve, son las aguas superficiales. Entonces, este sería el segundo componente. El agua es esencial para la vida. Por lo tanto, yo creo que quizás está de más decirlo, desde norte a sur, va aumentando las condiciones para que la vida se pueda lograr de mejor forma en nuestro país. Y por agua superficial me refiero a los ríos, a los lagos, a los glaciares, incluso a las termas. Un tercer componente de una zona natural es la biodiversidad. La biodiversidad es la flora y fauna de una zona natural. E insisto, en la medida que hay mucha agua, van a haber distintas especies. Nosotras vivimos en una zona especial, con mucha agua, con muchos ríos, bastantes lagos, que permite que exista la vida, incluso todavía podemos encontrar copihue en forma natural. Esta imagen que ves acá, si es que alcanzas a ver, es de la Patagonia chilena. Si te fijas, hay muchos arbustos, un árbol delgado, no muy alto. Claro, porque los vientos allá son tan extensos, tan profundos, que en realidad no puede crecer mucha naturaleza en altura. El cóndor es un animal de la zona andina y este animalito lo encontramos en el desierto, allá en la zona del Norte Grande. Un cuarto componente de la zona natural es el clima. El clima es cómo se comporta la atmósfera sobre un determinado territorio por un largo tiempo. Todos los días a las tardes a nosotros nos dan el tiempo atmosférico, que es el comportamiento de la atmósfera, pero en un día, en una semana, en un tiempo muy breve. El clima abarca mucho tiempo. ¿Qué se considera importante dentro del clima? Elementos esenciales como la temperatura, los vientos, la presión atmosférica, la humedad que hay en la atmósfera y las precipitaciones que pueden ser en forma de lluvia o de nieve o de granizo.
Nosotros en Angol, que es una ciudad bastante especial, en los meses de verano hace mucho calor. Prácticamente sobrepasa los 30 grados. Y en los meses de invierno hace bastante frío, pero rara vez llegamos a grados bajo cero. Esas dos características constituyen parte del clima de nuestra ciudad. Acá hay una explicación de cómo se da la temperatura a nivel planetario. La línea del Ecuador hasta los trópicos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, da una zona cálida. Y como nuestro país es muy extenso, abarca cierto sector del norte de Chile. Por ejemplo, los trópicos de Capricornio o de Cáncer en el hemisferio norte, ahí se instalan los desiertos que hay en el planeta. En el caso de Chile sería el desierto de Atacama. Luego sigue una zona templada que va desde donde termina el trópico hasta más o menos el paralelo 60 de latitud y son un clima similar al que tenemos acá en Angol. Después viene la zona fría, que son las que se acercan al trópico. Si se fijan bien, los rayos solares, en la medida que están frente al Ecuador, caen en forma directa. En la medida que nos alejamos, caen en forma oblicua. Y eso quiere decir que la misma cantidad de rayos va abarcando mayor superficie y eso se nota en la temperatura, que va disminuyendo en la medida que nos acercamos a los polos. Estas son las zonas naturales que ya les mostré hace un rato y vamos a partir con la zona del norte grande. Esta zona abarca la región de Arica-Parinacota, la región de Tarapacá, que es Iquique, y la región de Antofagasta. En ella se concentra el desierto y también tenemos distintas pampas y quebradas, que es la depresión intermedia. Y acá vemos los tipos de clima. Tenemos un clima desértico costero. Desértico significa que hay una bajísima presencia de agua, casi nula, un desértico interior, que es mucho más caluroso, y un desértico de altura. En cuanto al desértico costero, es conocido por la presencia de la camanchaca, que es una especie de llovizna muy finita, que proviene desde el mar, esa humedad, y que generalmente empaña las carreteras de esa zona, siendo bastante peligrosa. Este es un perfil topográfico, es como si cortáramos el relieve y pudiésemos ver cómo está en cada zona. Por ejemplo, acá tenemos la cordillera de los Andes, que se presenta muy alta, casi a los 6.000 metros de altura. Pasando a la cordillera de los Andes, allá en esa zona hay un altiplano, es decir, una meseta que está muy alta e incluso han existido pueblos bastante antiguos que han vivido en esa zona. Por ejemplo, los Aymara. Seguimos avanzando hacia el occidente y nos encontramos con la depresión intermedia, que es mucho más alta que en otros lados del país y se ubica alrededor de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Después viene la cordillera de la costa, que nace cerca de Arica, en el cerro Camaraca, el primer cerro, y mide alrededor de 3.000 metros de altura. Y luego vienen las planicies litorales, que en este caso, en la zona del norte grande, se presentan irregulares y muchas veces no terminan, sino que se quiebra y se forma un farellón costero. Aquí tenemos algunos paisajes del norte grande. Yo les decía que aparte del desierto de Atacama, están las pampas, que son planicies que cubren toda la depresión intermedia y que están divididas por quebradas, que son estas. Las quebradas son antiguos surcos de ríos que existieron pero que ya no están en esa zona y que dan su registro y que separan una pampa de otra. Acá tenemos un farellón costero frente a la portada de Antofagasta. Son especies como de acantilado porque son cortes de la roca. Y acá una hermosa imagen de un lago de esa zona, un lago andino, y las nieves eternas que aún se conservan en la cordillera de los Andes por la altura que tienen. El clima ya hemos hablado de él. En esta zona se da el invierno boliviano. El invierno boliviano se da en los meses de verano. ¿Y a qué se debe?
a que en el planeta existen las altas presiones y las bajas presiones. Hay una baja presión sobre la Amazonía, allá para que se ubique más o menos en Brasil, y en los meses de verano ese frente desciende a la altura de la zona del Norte Grande y provoca las lluvias. Acá tenemos otras imágenes del Norte Grande. Se ve muy desértico, pero tiene una belleza distinta a la que estamos acostumbrados. El Norte Chico va desde el río Copiapó, ya hablo de ríos, hasta el río Aconcagua. Eso es más o menos la tercera región, y el río Aconcagua está en la parte norte de la quinta región, administrativamente hablando. ¿Qué ciudades importantes se encuentran en esta zona? Bueno, aparte de Copiapó, está La Serena, Coquimbo, que son las ciudades más importantes en cuanto a su tamaño y la cantidad de personas. Hay básicamente bastantes climas, pero son dos característicos, el estepárico frío y el estepárico costero, o estepárico interior también, llamado. El estepárico es un clima donde no llueve mucho, pero lo suficiente para provocar vegetación, para tener los cielos limpios. Este es un perfil topográfico del Norte Chico. La cordillera de los Andes desciende un poco de altura, hay una precordillera y existen los valles transversales y las planicies litorales. Si ustedes se fijan, acá no hay prácticamente cordillera de la costa. ¿Qué sucedió? Que la cantidad de ríos que hay en esta zona las fueron aplanando y casi se fusiona con las planicies litorales. Ahora, cuando yo hablo de valles transversales, debo acotar que la cordillera de los Andes en esta zona se abre como una especie de brazos de surcos montañosos y forman valles. Acá está la cordillera de los Andes, de ella se forman surcos, que son cordones montañosos, que atraviesan la depresión intermedia. Generalmente esos cordones montañosos también tienen la existencia de ríos que van a llegar al mar, otros cordones montañosos, y lo que se forma ahí es un valle. Hay muchos valles transversales que cruzan la depresión intermedia y la hacen totalmente distinta al resto del país. Acá también se da en esta zona natural el desierto florido, que se da más o menos a la altura de Copiapó, un poquito más al norte. Ahí se da el desierto florido, que llama mucha atención a una gran cantidad de turistas. Y tenemos imágenes, ese es un valle, probablemente el Valle del Elqui. Si se fijan, ahí están los cordones montañosos, bueno, el río no se ve, pero si hay tanta vegetación es porque hay agua. El Faro de La Serena. Y aquí hay algo hermoso, este es un centro astronómico para turistas. Los cielos de la zona natural del Norte Chico son maravillosos, son muy claros y permite la asistencia a estos centros astronómicos. Hay uno en especial, el Coyaguara, que se ubica de Andacoy un poco más arriba de la cordillera, que tiene un telescopio digital que permite sumergirse en el universo. Es un hermoso paseo y está acá en nuestro país. Y de fondo, la cordillera Nevada. Es muy, muy hermoso. Después tenemos la zona central, que está bastante cercana a nosotros, pero nosotros no somos de la zona central. Va del río Aconcagua hasta el río Biobío y están las ciudades más importantes. La mayor cantidad de población que está de nuestro país vive en la zona central. ¿Qué clima tienen? Mediterráneo, templado mediterráneo con estación seca prolongada. Por ejemplo, Santiago, si ustedes han ido a Santiago, saben que más o menos desde octubre comienza a hacer calor. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ya en abril comienza a cambiar la situación. Esa es una estación seca prolongada, por ejemplo. ¿Cómo es su perfil topográfico? La cordillera de los Andes se presenta bastante alta, vuelve a recuperar altura, hay una depresión intermedia que se nota que está sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. La cordillera de la costa es bastante gruesa, pero se divide en dos. Y las planicies litorales son bastante amplias por lo general. Acá tenemos algunos paisajes
de la zona central de Chile. Santiago, y se nota bastante su cordillera que es alta, es impresionante. La mayoría de los turistas, lo que más les gusta de Santiago es ver ese contraste, bueno, de la parte moderna que conocen de Santiago, y la enorme cordillera de los Andes ahí como parte del retrato del paisaje. Acá hay una playa de Constitución, que es la parte de las planicies litorales, la ciudad de Concepción, que también es parte de las planicies litorales, y lo bello de esta ciudad son los puentes que unen San Pedro, la comuna de San Pedro, con el resto de la ciudad. Acá tenemos Valparaíso, que pertenece a las planicies litorales, y es un ascensor que es característico de la ciudad. La zona sur va desde el río Biobío hasta el canal del Chacao, acá en Chiloé. Esta es nuestra zona natural. Angol se ubica en la zona sur del país y tiene ciudades muy importantes como Temuco, Valdivia, Puerto Montt, entre otras. Una gran presencia de agua y de los lagos que son cordilleranos. Estos lagos se formaron hace mucho tiempo y corresponden al hielo que estaba en las cordilleras, a los glaciares, que se derriten y se arrastran y formaron esos lagos hace bastante tiempo en realidad, y hoy son una gran atracción turística, una belleza impresionante. ¿Cuál es el perfil topográfico de nuestra zona natural? Está en la cordillera de los Andes, como se fijan, apenas alcanza los 2.000, más de 2.000 metros de altura, casi los 3.000. Están los lagos, que son de la montaña. La depresión intermedia también ha disminuido de altura y la cordillera de la costa ha disminuido bastante, casi se va fusionando con la depresión intermedia y las planicies litorales comienzan a desaparecer. Tenemos clima acá templado mediterráneo con estaciones semejantes. Entonces, por ejemplo, los angolinos diferenciamos bastante bien el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Duran más o menos lo mismo. Estos son los hermosos paisajes de nuestra zona natural, algunos de esos hermosos paisajes. Finalmente está la zona austral, que la puedes encontrar en la página 22 de tu libro. Es una zona maravillosa, yo creo que es prácticamente única en el mundo. Algunas personas creen que tiene alguna similitud con el norte extremo de Noruega y siempre vienen muchos turistas del norte de Europa. ¿Qué tenemos? Muchas islas, muchos fiordos, pequeños espacios de territorio continuo. Es tanto que, por ejemplo, en la región de Aysén, llega a un lugar que se llama Villa O'Higgins y ahí es obligatorio para los viajeros pasar a Argentina para continuar el viaje o bien tomar la ruta por el mar para llegar a Punta Arenas. Es decir, comienza una gran desconexión. El clima es bastante frío y muy lluvioso. ¿Cómo es el perfil topográfico de esta zona natural? Están las planicies magallánicas o las pampas magallánicas, la cordillera de los Andes y solamente canales australes. Esto quiere decir que la cordillera de la costa desapareció totalmente, lo mismo que la depresión intermedia. Quisiera explicar un poco qué es la planicie magallánica. Si tú te fijas, acá en todo el territorio nacional la cordillera de los Andes nos separa naturalmente de Argentina, pero en esta zona es distinto. Vamos a volver al mapa. Porque la cordillera de los Andes se ubica siempre en este sector y queda un territorio que está hacia el este de la cordillera de los Andes, que es la parte oriental de Chile. Esas son las pampas. Allá hace mucho frío, llueve poco, pero hay bastante escarcha, es difícil la vida en términos de temperatura, de clima. Y a este otro lado de la cordillera nos encontramos solamente con islas que presentan un clima extremadamente lluvioso. Acá tenemos algunos paisajes que a gusto de la mayoría de las personas son maravillosos. La cordillera aún se presenta, el mar,
las Torres del Paine, que es muy visitada por los extranjeros, y los distintos glaciares que aún permanecen en la zona. Acá vemos las distintas imágenes de nuestra geografía, una geografía que es sumamente complicada, que puede escasear el agua, que puede tener una gran cantidad de vegetación y después pasar al extremo austral de nuestro país con glaciares. Para sintetizar nuestra clase vamos a ver el siguiente video sobre las distintas zonas naturales. Aprendamos de las zonas geográficas de Chile y sus características. Una de las características de Chile es la gran variedad de paisajes que encontramos a lo largo y ancho del territorio. En Chile se distinguen 5 zonas o regiones naturales, que son Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur o de los Lagos y Zona Austral o Patagónica. A estas 5 zonas se agregan las islas oceánicas y el territorio antártico chileno. En cada una de estas zonas encontramos distintos escenarios naturales, actividades económicas y manifestaciones culturales. Esta diversidad es una característica fundamental de nuestro territorio. El Norte Grande se asigna tradicionalmente a la zona comprendida entre el límite norte del país y el río Copiapó. La característica principal es la aridez del clima y la existencia del desierto de Atacama. Producto de estas condiciones geográficas, los asentamientos se han establecido principalmente en sectores costeros o cercanos a fuentes de agua. En esta zona, algunos terrenos despoblados presentan un gran atractivo debido a su belleza. El Norte Grande abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y parte de la región de Atacama. Sus principales actividades económicas se relacionan con la minería y la pesca. El Norte Chico se ubica entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Con un clima semiárido, su principal característica es la existencia de valles transversales, donde se desarrolla la actividad agrícola. Existen aquí lugares de gran belleza escénica y riqueza cultural, como por ejemplo, el Valle de Elqui. En el Norte Chico, las ciudades más grandes se localizan en la zona costera. La minería y la producción vitivinícola son actividades características de la zona. La zona central se ubica entre el río Aconcagua y el río Biobío. Su clima es templado mediterráneo. En esta zona se concentra la mayor cantidad de población en Chile y se caracteriza por tener amplios valles donde se desarrolla la producción agrícola y ganadera. La zona central concentra una parte importante de la actividad económica nacional, aportando más del 42% del Producto Interno total del país. Aquí se desarrollan actividades de servicios, agricultura y minería. La zona sur se ubica entre el río Biobío y el canal de Chacao, al norte de Chiloé. Esta zona se encuentra bajo la influencia de un clima templado, lluvioso, que permite la existencia de bosques y el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En la zona sur, las principales actividades económicas son la industria forestal, la acuicultura, la ganadería, el turismo y el ecoturismo. La zona austral se ubica entre el canal de Chacao y el Cabo de Hornos. Posee clima marítimo lluvioso y abundantes bosques en el sector de las islas y fiordos, y un clima de estepa fría en los sectores de pampa ubicados en el borde oriental de la cordillera de los Andes. Aquí la mayoría de las ciudades se localiza en la costa y en los valles interiores. Debido al clima y a las grandes extensiones de terrenos llanos característicos de la pampa patagónica, encontramos grandes cantidades de ganado. La zona austral es la menos densamente poblada del país. Esperamos que hayan entendido mejor las características económicas y geográficas de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gilda Vega Olivero, soy profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica y hoy día vamos a ver una clase para sexto año
sobre un tema muy complejo para la historia de nuestro país, que es el quiebre de la democracia. Lo primero es que los quiero invitar y las quiero invitar a ver un video que nos refleja un momento que fue muy importante en nuestra historia y que nos marcó para siempre. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. Bien, son bastante dramáticas esas imágenes y es un documental preparado por la BBC de Londres sobre la historia de nuestro país, porque fue súper significativo en su época. El tema de hoy para sexto año es el quiebre y recuperación de la democracia. Creo que el propósito, declararlo, es muy importante y trascendental. Tiene que ver con aprender a vivir en los disensos, hacernos más tolerantes, sobre todo las generaciones a las cuales ustedes, niños y niñas que me están escuchando, pertenecen. ¿Qué es democracia? Bueno, según la Biblioteca del Congreso Nacional dice que hoy entendemos la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. Es decir, todos aquellos ciudadanos que en Chile tenemos la posibilidad de votar, tenemos que hacernos parte y poder elegir las autoridades. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Esto es lo más difícil de conseguir, porque ir a votar y marcar una línea lo hace cualquiera. Pero conversar, dialogar, llegar a acuerdos e incluso cuando no podemos llegar a acuerdos, respetar nuestros espacios, eso es vital y es muy complicado trabajarlo aún en nuestro país. Vamos a hablar cómo se llegó al quiebre de la democracia, primero reconociendo algunos aspectos sobre el siglo XX, porque nuestro país se fue democratizando por distintos procesos que vivió. Uno de ellos fue el modelo ISI. El modelo ISI surge en nuestro país después de la gran crisis económica que se provoca desde Estados Unidos en 1929. Se basó este modelo ISI en la industrialización. Se crearon distintas industrias a lo largo del país y la gente, como en masa, se vino del campo a la ciudad. Estoy hablando de los años 40. Si les pregunto a tus abuelos, ellos quizás te van a contestar cómo vivieron ese proceso, cómo sus padres lo vivieron. Además, el Estado comenzó a hacerse parte, a tener un rol social con respecto a la población. Y eso comienza con la Constitución de 1925 en adelante. Por ejemplo, hacia el año 64 se crea la JUNAEP. ¿Con qué idea? En esa época se crea para que todos los niños, no importando su condición social, fueran al colegio y recibieran su alimentación. Ahí hablamos de una política pública, pero eran para todos los niños, no solamente para aquellos con menos recursos. Un segundo proceso que ayudó a que nuestra sociedad fuera más democrática fueron que por primera vez se fueron incorporando sectores sociales que antes no participaban. Me refiero a las mujeres. En 1949 se les dio el derecho a voto, a poder ser elegidas.
también a que las clases medias pudieron participar. El primer presidente que representó a la clase media fue Arturo Alessandri, allá por el año 20, y de ahí en adelante los presidentes que siguen van a representar claramente a este grupo social. Y muy fundamental en este proceso fue la participación de los jóvenes. Ya participaban en nuevos partidos políticos o bien en las juventudes políticas. El tercer proceso, aunque no lo crean, son los medios de comunicación y por sobre todo la música. La música comenzó a identificar a los jóvenes. Esta información la puedes encontrar en la página 148 de su libro. No es casualidad que hayamos puesto una imagen de Víctor Jara y Violeta Parra. Ellos ofrecían canciones que a la gente, a la mayoría les gustaba mucho, porque hablaban de los problemas que tenían. Por lo tanto, tenemos dos elementos ahí. La temática de las canciones y además la música como elemento para alcanzar a todos los grupos sociales. ¿Cuál fue el contexto en que se dio el quiebre de la democracia a nivel internacional? Existía la Guerra Fría, que comenzó en el año 1945 y que termina alrededor de los años 90. Fueron 45 años. La Guerra Fría fue una disputa ideológica, bueno, se dio en todos los planos económico, político, entre Estados Unidos, que defendía un modelo capitalista, y la Unión Soviética, un país que ya no existe, que defendía el socialismo, con una economía centralmente planificada. Ambos países que pretendían tener a muchos otros países que los siguieran, que prefirieran su ideología, y se los disputaron permanentemente durante esos años. Y los países pequeños, como el nuestro, sus gobiernos se aliaron con uno u otro bando. Acá vemos nuestros presidentes de la época, sobre todo de los años 60 en adelante. Tuvimos al presidente Jorge Alessandri, que viajó a Estados Unidos, se entrevistó con John F. Kennedy. Hay una foto histórica. Acá tenemos a Eduardo Frei Montalva entrevistándose con Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en aquella época, durante su gobierno. Y finalmente tenemos a Salvador Allende. Él era socialista, por lo tanto no fue a Estados Unidos, fue a la Unión Soviética. Y acá vemos que está con los líderes de ese país. ¿Cómo era la política en los años 60? Habían tres opciones, solamente tres. Eran tres tendencias súper marcadas que comenzaron a excluirse una de la otra. Estaba la derecha, representada por Jorge Alessandri, esta es una caricatura, contraria al socialismo y al comunismo, defensora de la propiedad privada y creían que el Estado debía tener un rol mucho más simple, más limitado, sin tanto gasto de inversión en lo social. Estaba el centro, también esta es una caricatura, representada por la Democracia Cristiana y su mayor representante es Eduardo Frei Montalva. ¿Qué pretendían? Ellos proponían ayudar a los grupos populares y clases medias a través de organizaciones sociales, distinto a la propuesta de la derecha. Y la izquierda, una caricatura de Salvador Allende, que creo que es su máximo representante de la época, buscó cambiar el sistema capitalista por uno socialista a través y considerando la realidad social e histórica del país. Esta imagen aparece en la película Machuca, no a la guerra civil. Era la sensación que había en los años 70 en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un quiebre? Porque hubo bandos irreconciliables. Volvemos a la intolerancia que ustedes, que son el renuevo de nuestro país, deben superar. Se suponía que existía la idea de radicalizar los cambios que provenían desde la izquierda y centro político del país. Por ejemplo, había una reforma agraria en marcha, pero muchas personas, por querer acelerar ese proceso, se tomaban fondos, provocando una revuelta y problemas enormes en el área rural. Mientras que, ¿cuál fue la posición de la derecha? Comenzó a desconfiar de la capacidad de la democracia para resolver los conflictos y asegurar la paz.
Como vemos, habían dos posiciones ya muy marcadas y que no se podían ni siquiera dialogar entre ellas. Hubo otros factores de orden económico. El modelo ISI, que ya hablamos de él, que comenzó después en 1929, en 1940 más o menos, en Chile, venía con muchos problemas de hace tiempo. Una gran inflación, la industria chilena no podía competir con la industria internacional, aún seguíamos dependientes de los países grandes en términos de crédito y de insumos para nuestra industria. Y desde el año 71, que estaba gobernando Salvador Allende, comenzó a existir el desabastecimiento e inflación. El desabastecimiento, hay muchas causas que la explican. Yo simplemente te la comento como lo que existió. El gobierno creó la Junta de Abastecimiento y Precio y lo que provocó es que, por ejemplo, para ir a comprar existieran muchas colas, muchas filas que tenía que hacer la gente para obtener los productos. Siempre cuando hay desabastecimiento va a surgir el mercado negro. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos que la gente necesita se van a vender en forma informal y a un precio mucho mayor. Por lo tanto, van a poder ser adquiridos solamente por aquellos que tenían dinero. Como ves, la situación económica y política estaba terrible en nuestro país. El golpe de Estado de 1973 aparece en la página 154. Extraje dos visiones en torno a él. Uno, de aquellas personas que estaban a favor. Estuvieron de acuerdo con el golpe y creyeron que era necesario para poner orden a la situación que ocurría y para detener los cambios que se estaban produciendo. Mientras que otro testimonio de una mujer que aparece en esta página, de la 153, lo leo textual. Al día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de clase y enviada al Estadio Nacional por 5 días, donde fui torturada. Todo eso mientras me hacían preguntas que no entendía. Acá vemos dos posiciones totalmente opuestas en torno a un proceso que vivimos como país. Yo te invito a seguir leyendo, informándote, no solamente con el libro, sino con todo aquello que tengas acceso. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la dictadura? La dictadura se entiende por aquellos que llegan al poder y no son elegidos en forma democrática, sino que se toman el poder. Si están a favor o no, ya es un debate que debes tener con tu familia. ¿Cuáles son las medidas? Suspensión del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? En palabras muy simples, el Estado de Derecho son las leyes que protegen a los individuos frente al Estado. ¿Cómo qué cosas ocurrieron? Cerraron el Congreso Nacional o el Parlamento, prohibieron sindicatos, partidos políticos y organizaciones juveniles, y recuerdan que eran parte del proceso de democratización que vivía la sociedad chilena. Eliminaron las elecciones y autoridades políticas, un proceso que es vital para que exista una democracia. Además, establecieron la censura y el toque de queda como medida para poner orden, pero también para muchos es una medida antidemocrática. Página 155 de tu libro. Segunda medida, la promulgación de la Constitución de 1980. Se llamó a plebiscito para hacer una nueva constitución, para ratificar una nueva constitución en realidad, que la escribieron un comité que trabajó con la Junta de Gobierno y con el general Pinochet. ¿Qué proponía esta constitución? Establecía la continuidad del régimen del general Pinochet hasta 1988 y la liberalización política progresiva. Segundo, existencia de senadores que no eran elegidos por la población, eso decía la Constitución, senadores designados. Se suponía que para proteger la democracia, estos senadores, que podían ser expresidentes de la República, por ejemplo, excomandantes de la Fuerza Armada, tenían el rol de proteger la democracia. Pero para una gran parte de las personas significaba una medida antidemocrática, porque es imposible que existan representantes del pueblo que no hayan sido elegidos por el pueblo.
En todo caso, esto se reformó la Constitución y ya no existe. Como se prohibieron los partidos de izquierda hasta 1987 y la D se le dio continuidad al régimen militar hasta 1989. Esas son las medidas más o menos en términos políticos y asociadas a la Constitución de 1980. Otra medida de la dictadura que transformó el país fue a nivel económico. Cambiaron de modelo económico. En vez de estar basado en el modelo industrial, el modelo ISI, se basaron en el comercio internacional y cambiaron todas las medidas económicas que existían. Por ejemplo, la privatización de la mayoría de las empresas estatales. Esas empresas que eran del modelo ISI fueron vendidas a privados. Menor intervención del Estado en educación, en salud, en vivienda y pensiones. Aparecen mucho más los colegios particulares subvencionados, aparecen las ISAPRE y las mal conocidas AFP, que a la mayoría no les gustan, pero hay cierta cantidad de población que sí. Mayor comercio exterior y una economía de libre mercado. Aquí hay que tener como una visión bastante amplia. El comercio exterior nos permite tener muchos artículos que acá no producimos. Eso es como bueno. Pero para aquellos que vivieron esa época, lo puedes preguntar a tus papás o a tus abuelos, cuando se abrió la economía y se dejaron entrar muchos artículos, empresas textiles chilenas tuvieron que cerrar porque no pudieron seguir compitiendo. Entonces, siempre va a haber una cara A y una cara B de un mismo proceso. Y por último, se termina el estado de bienestar. Ese estado que hacía políticas sociales para todos deja de existir y más bien el Estado va a tener un solo rol, que es limitarse a regular la relación entre privados a nivel económico. Hay muchas cosas, como ya hemos visto, las medidas que tomó la dictadura, pero creo que dentro de los procesos que se vivieron, uno que marcó a nuestra sociedad, que fue un trauma, un shock, y se lucha constantemente para cambiar la imagen de ese momento, y para ello primero tenemos que aclarar algunos conceptos. Hubo una violación permanente a los derechos humanos. ¿Qué es violación a los derechos humanos? Que siempre lo escuchamos, pero rara vez sabemos realmente qué es el concepto. Solamente se utiliza violación a los derechos humanos cuando es el Estado y sus instituciones las que violentan a los ciudadanos. Si alguien me asalta en la calle, está cometiendo un acto delictual, pero no está violentando mis derechos humanos. Si fuera una institución del Estado, ahí sería una violación a mis derechos humanos. Espero que se haya entendido la diferencia. Hubo centros de detención y tortura, que es algo terrible para cualquier país, y se destinaron dos instituciones de inteligencia. La primera, la DINA, que funcionó del año 74 al 77 y que tuvo un trabajo bastante rudo, que causó mucho temor en la población. Luego que se cerró, continuó con la CNI del año 79 al año 1990. La DINA fue comandada por el general Contreras, conocido como el Mamo Contreras, y luego, una vez que se recupera la democracia, él fue enjuiciado y terminó sus días en la cárcel. Y actualmente Álvaro Corbalán, que dirigió la CNI, está detenido por los crímenes que se cometieron. Ambos fueron órganos de represión. También se tomaron medidas como el exilio, que es expulsar a una persona del país por motivos políticos. Anita Tijoux, sus papás fueron exiliados y ella en uno de sus documentales dice que le gusta mucho el hip hop porque es un idioma universal, porque de alguna forma ella no se siente ni tan chilena ni tan extranjera. Los hijos de exiliados generalmente perdieron el sentido de pertenencia. Hubo organizaciones que se opusieron a la dictadura y que lucharon por todas aquellas personas que estaban siendo detenidas. El primero fue el Comité Pro Paz, que eran representantes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, que se unieron para apoyar jurídica, económica y espiritualmente a las familias perseguidas y torturadas.
El año 75, el general Pinochet solicitó el cierre del Comité Pro Paz y surgió la Vicaría de la Solidaridad desde la Iglesia Católica con el cardenal Silva Enríquez, que es él, que está en la moneda de 500 pesos también, si no te suena nada esa moneda, ahora sí. Y él crea la Vicaría de la Solidaridad para acompañar a los perseguidos y a sus familias, siendo la gran defensora de los derechos humanos. En esta imagen la vemos como visita la cárcel donde estaban muchos detenidos políticos. Otra organización fue la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bastante valiente porque en la época era peligroso salir a las calles a hacer manifestaciones, pero ellos salían porque, bueno, eran sus familias. El año 75 también se formó esta agrupación de familiares detenidos desaparecidos, cuyo principal objetivo fue que las personas, es decir, estos familiares, pudieran conocer el paradero de sus familias. ¿Cómo se puso fin a la dictadura? La misma Constitución de 1980 dio el camino. Decía la Constitución de 1980 que se iba a hacer un plebiscito 8 años después, en 1988, donde la población iba a elegir entre el sí por la continuidad del régimen militar o el no, que iba a poner fin al gobierno militar o a la dictadura para muchos, y se iban a llamar a elecciones libres y democráticas. Paralelo a esto, porque nada se da en el aire, estaba finalizando la Guerra Fría a nivel mundial. En los años 90 finaliza, y esto ocurre 2 años antes. A inicios de los 80 hubo una crisis económica, el año 82, que se unió a la pobreza de las personas, a los problemas políticos, a que la gente se agrupara, se organizara y saliera a manifestarse. La Iglesia Católica siempre apoyó a los familiares de los detenidos. Hubo una gran presión internacional que obligaron al régimen dictatorial, así aparece en tu libro, a acudir al diálogo con la oposición. Y aquí es muy interesante lo que pasa, porque cuando se produce el plebiscito vinieron personalidades de todas partes del mundo. Fuimos famosos durante aquella época y los ojos del mundo miraban Chile, porque era un camino totalmente distinto el que se recorría para alcanzar la democracia. No fue a través de la vía armada, que es lo que ocurre en la mayoría de los países. Finalmente se hizo el plebiscito, ganó el no, y las publicaciones de los diarios decía, entre otros, Adiós General, Adiós Carnaval, que era propio de un grupo musical de aquella época, Sol y Lluvia. Y aquí está el no, con todos los colores del arco iris que representan a las agrupaciones políticas que apoyaron esta tendencia. Y acá nos muestra otro diario cómo fueron los resultados. Por ejemplo, en Iquique, el sí perdió con un 44,34% y el no ganó con un 53,31%. Claramente ganó el no. Se llamó Elecciones Libres el año 89. Se presentaron 3 candidatos. Francisco Javier Errázuriz, que decía que representaba un centro político, obtuvo un 15%. Hernán Vigi, que había sido ministro del general Pinochet, obtuvo 29%, ya que se le dio como una continuidad del régimen militar o de la dictadura. Y Patricio Aylwin, con un 55%, fue el vencedor, representante de la concertación de los partidos por la democracia. ¿Qué dice Patricio Aylwin, el reciente presidente elegido? Chile es uno solo. Tras años de división y de violencia, hoy nos reencontramos nuevamente. Ahí está llamando a la paz, a la calma, a volvernos a mirar sin odio. Y para terminar la clase, yo quiero analizar una frase muy cortita de un gran político italiano, Giovanni Sartori. La democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, la autocracia, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas. Y si no quieres que nada te pase, tienes que estar tranquilo, sin derecho a opinión, sin derecho a nada. Mientras que las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas. Tu generación va a ser aquella que va a construir otra democracia. Una democracia en que tienes que jugársela, participar, opinar y promover la paz.
Espero que esta clase te sirva.